Dios les bendiga, mis amados hermanos. Doy gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da de compartir mi cuaderno espiritual. Este mes estamos hablando acerca de sobreedificar. Nehemías 4:17 dice: los que edificaban en el muro y los que llevaban cargas y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. No hay un libro en la Biblia que nos hable más acerca de reedificar y sobreedificar que el libro de Nehemías. Nehemías estaba plenamente consciente del desaliento que había llegado a ser presa de su equipo. Debido a las amenazas y al cansancio, Nehemías hace un plan para enfrentar a la crisis. En primer lugar, él sitúa a la gente en una forma estratégica para asegurarse de que las partes más vulnerables de la muralla quedaran bajo la protección de los guardias. Como una precaución adicional, puso hombres en las partes más bajas del lugar, detrás de las murallas y en los sitios descubiertos. Puso allá al pueblo por familias con sus espadas, sus lanzas y sus arcos. Los distintos miembros de cada una de las familias podían cumplir sobradamente con la parte asignada, y la presencia de sus mujeres y de sus hijos venía a ser un recordatorio constante de que no solamente estaban defendiendo las murallas de la ciudad, sino también las vidas y el futuro de su familia. Poner cuadrillas de emergencia en las partes más bajas del lugar iba a hacer que el enemigo tomara buena nota de que había una milicia a la cual tenían que enfrentarse. En segundo lugar, Nehemías había hecho un cálculo de las posibilidades con que contaba. La opinión de todos iba a ser tomada en cuenta, por supuesto, pero a él como líder le competía hacer el análisis de la situación, y Nehemías no era una persona que actuara de forma precipitada y sin pensar. De entrada pasa revista a las tropas que estaban en los puntos estratégicos para ver cómo se encontraban. En ocasiones, mis hermanos, la obra de Cristo no avanza porque las cosas se han hecho a toda prisa, sin tomarse el tiempo necesario para sopesar las consecuencias. Antes de actuar hay que analizar. Y Nehemías no convoca a nobles oficiales y resto del pueblo hasta haber tomado una decisión después de la correspondiente reflexión. En tercer lugar, Nehemías comparte su fe con los demás. A la vista de su temor me levanté y dije: no les tengáis miedo, acordaos del Señor, que es grande y temible. Luchad por vuestros hermanos, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestras mujeres y vuestras casas. Como líder suyo que era, sabía lo que era el miedo pavoroso. Por eso mismo no le resultaba difícil comprender el pánico de la gente y simpatizar con los sentimientos de ellos, pero sabía igualmente que todo temor puede ser superado al pensar en la suficiencia de Dios. Acuérdate de Dios. Nehemías recurre a las palabras iniciales de su plegaria en el capítulo 1, versículo 5, cuando se enteró de la precaria situación de Jerusalén, y ahora que está nuevamente a cargo de la reedificación de la ciudad, recalca de nuevo para sí mismo y para los demás que Dios es único, grande, poderoso y santo. El Señor ha prometido suplir las necesidades de su pueblo ante cualquier emergencia y adversidad, y Él no va a faltar a su palabra. Las circunstancias habían cambiado, el trabajo era más difícil, el enemigo estaba mucho más activo, pero Dios sigue siendo el mismo. Por eso tenían que traer el recuerdo de Dios a sus vidas. En su última epístola, antes de ser ejecutado, el apóstol Pablo animó a su compañero Timoteo a: acuérdate de Jesucristo. ¿Creía Pablo que Timoteo se había olvidado del Señor, la fuente de su vida, el secreto de su fortaleza y el contenido de su predicación? Claro que no. No, era imposible que se le olvidara. Pero cuando la crisis aparece en nuestras vidas, las realidades de las Escrituras a veces pasan a segundo plano. Los creyentes necesitamos un momento que nos recuerde la realidad de nuestro Señor. En cuarto lugar, Nehemías les comunicó sus planes. Era de esperarse. Todo lo visible de la guardia de emergencia apostada en esos puntos estratégicos, que el enemigo hubiera tomado buena nota de ellos. Todos ellos contaban con una organización, con fuerza militar. Los planes del enemigo de un ataque por sorpresa quedarían frustrados.
Nehemías creía que ya no sería un problema volver al trabajo de la reparación del muro. Como líder, él había tomado las medidas oportunas para garantizar la protección de toda su gente. Y sucedió que desde aquel día la mitad de los hombres trabajaron en la obra, mientras que la otra mitad portaba lanzas, los escudos y las corazas. Incluso en la reedificación de la muralla, los que retiraban la carga llevaban la carga en una mano y con otra empuñaban la espada. Y mientras edificaban, tenían su espada. La obra de Dios presenta muchos riesgos, muchos peligros, muchos ataques. El enemigo odia a la humanidad por ser portadora de la imagen de Dios, pero odia más a aquellos que se dedican a servirle. No podemos ser descuidados, pero tampoco podemos parar la obra. Necesitamos trabajar mientras permanecemos listos para pelear. Muchas derrotas han venido porque estamos tan enfocados en el trabajo que nos olvidamos del enemigo. Que el Señor se siga bendiciendo.